Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 30 de mayo de 2021. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. El mensaje se llama División. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Señor en oración primeramente. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Pedimos que nos ayudes a conocerte, que nos ayudes a serte fieles, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 34. Son las instrucciones que Jesús le está dando a sus discípulos justo antes de que los deje para ir a ser crucificado. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Aquí están las instrucciones finales de nuestro Señor Jesucristo, y es como un resumen de sus enseñanzas. Como un resumen de sus enseñanzas. Y es una petición y un mandamiento que le da a la iglesia. Y en el verso 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Saben? Solo porque la gente reconozca que hay algo diferente, no necesariamente va a hacer que reconozca que somos cristianos realmente. Sí, o sea, pueden reconocer a Cristo sin de verdad poner a Cristo en ello. Sí, que, o sea, ellos pueden pensar, bueno, tal vez no piensan igual que yo, tal vez no están a mi estándar de lo que yo pienso, pero hay algo allí. O sea, lo que quiero dar a entender es, a Jesús no lo reconocieron. Lo que quiero dar a entender es que cuando vino Jesús, no lo reconocieron. O sea, no creyeron en Él, no reconocieron que era quien es, pero muy en lo profundo sabían que tenía algo, que había algo especial en él, aunque no encajaba con lo que ellos querían o pensaban. Vieron algo, aunque no lo reconocieron. Entonces, cuando aquí dice Jesús
que conocerán que somos sus discípulos, no quiere decir que la gente va a voltear y va a decir, wow, ellos son cristianos, excelente. O sea, eso es lo que pensamos, ¿verdad? Ah, van a saber que somos seguidores de Cristo, van a reconocerlo. No, porque fíjense, dice conocerán. Conocer y reconocer son dos cosas muy diferentes. O sea, tal vez no lo reconozcan, tal vez no lo identifiquen, pero sepan muy en el fondo. Así como con Jesús, no lo reconocieron, pero sabían que había algo en él. Bueno, lo que quiero hablar esta mañana es acerca de la iglesia. La iglesia y mirar qué es la iglesia. Y en este momento estoy hablando más que nada de la iglesia universal, no de la local. ¿Sí? Y si miramos las enseñanzas de la iglesia primitiva, de los cristianos más tempranos, hay muchas diferencias entre cómo son las cosas ahora y cómo fueron con los primeros discípulos que siguieron a Cristo. Esas personas, esos hermanos, compilaron las enseñanzas y los escritos del Nuevo Testamento prácticamente. Mucha gente hoy en día tiene fe en la Biblia, ponen su confianza en la Biblia. Y saben, a veces pensamos, yo antes creía, ¿verdad? O tal vez ni sabía, ni entendía, pero hay como este pensamiento, como que los discípulos escribieron el Nuevo Testamento juntos y lo pusieron en un libro, o como que ellos le entregaron esto a la iglesia y dijeron, aquí está su libro, su Nuevo Testamento. Pero no, así no sucedió. Ellos escribieron estos evangelios y estas cartas, y las cartas circulaban de un lado a otro, y fue varios, de hecho diría muchos años después, que los discípulos de segunda, tercera o hasta cuarta generación en la iglesia compilaron los escritos que ellos creían que eran los más exactos o los más precisos o los más necesarios, los más inspirados, y se formó en varios años la Biblia. De hecho, ya el canon final fue cientos de años después de la muerte de Jesús. Entonces, oímos mucha gente, ¿verdad?, decir, y predicadores, esta es la palabra de Dios, fuertemente. Y eso es lo que yo siempre tenía en mi mente, así crecí, así fui enseñado. Sí, como que aquí está el Nuevo Testamento, y aquí está la Biblia, y aquí está. Pero no fue así. Había una iglesia, estaban siguiendo a Cristo, y poco a poco fueron compilando estos escritos, y no tenían una opinión dogmática sobre qué libros sí eran inspirados y cuáles no, o cuáles incluir. Y no tenían esta firme convicción como ahora, ¿verdad?, de que esta es la palabra de Dios y no hay ni un solo error. Claro que no. Pero aquí el punto principal y a lo que quiero llegar es que la iglesia primitiva no tenía la Biblia completa como ahora nosotros. Pero aún así había una iglesia. Y aún así practicaban lo que fueron enseñados, y aún así fueron fieles en medio de la persecución y en medio de sufrimiento y de pruebas. Eran un grupo de personas que no tenían un libro religioso por el cual guiarse para decir, sí, esto está en el libro, está ahí y por eso lo hacemos. Claro que no. Tenían algo más. Tenían algo vivo. Tenían a Jesús y tenían amor los unos por los otros. Y tenían sus enseñanzas que eran transmitidas de manera oral, y por aquí y por allá había cartas.
y se animaban entre ellos, ¿verdad? Si uno lee el libro de los Hechos o las cartas, no tenían un libro, tenían cartas que de vez en cuando se compartían, de pronto algún evangelio que ya empezó a escribirse, y el Antiguo Testamento, por supuesto, pero tenían a Jesús y tenían la iglesia. No eran de esta denominación o de tal denominación o de aquella denominación, así diciendo, bueno, aquí está la Biblia y la entendemos bien porque la interpretamos como debe ser. Como hoy en día. Creo que hoy en día hay 22,000 o más denominaciones cristianas. Miles y miles de denominaciones que están divididos entre sí. ¿Y por qué están divididos? Por doctrinas o alguna doctrina que según ellos está en la Biblia. Y cada vez se dividen más o nos dividimos más. ¿Por qué? Porque se enfocan en la teología del libro, de la Biblia. ¿Quién sí la interpreta bien? En vez de seguir la sencillez y lo básico, creer lo que enseñó Jesús, agarrarse de sus palabras y seguir este principio tan sencillo de amarnos los unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán que me siguen si tienen amor los unos por los otros. Vamos ahí mismo en Juan, pero ahora al capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 13, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Aquí de nuevo dice Jesús, yo les he dado tu palabra. Y nuevamente, ¿qué piensa la gente de hoy? Tu palabra, piensan en la Biblia. Aquí está la palabra de Dios, el libro. Y todo está ahí, hay que interpretarlo bien. Bueno, no, Jesús no dio la Biblia. ¿Qué les dio Jesús? Un ejemplo y enseñanzas, la verdad que impartió a ellos. Él se manifestó a ellos. Él manifestó y reveló cómo es Dios el Padre y quién era Dios. Y los primeros cristianos no estaban buscando doctrinas o dogmas o reglas. Estaban queriendo conocer a Dios. Estaban queriendo aprender más acerca de Dios y servir a Dios. Y eso es lo que vino a Jesús a hacer, a explicar o a revelar, a manifestar, a mostrar cómo es Dios en la carne. Entonces, cuando Jesús dice aquí, yo les di tu palabra, no se refiere a la Biblia o a un libro. La Biblia se puede estudiar, interpretar, escudriñar y dividirnos en torno a eso y salir con nuestras ideas propias. Pero Jesús lo que dio fue, manifestó y mostró cómo es Dios, cómo es el Padre, cómo es Él que es la verdad y la vida y el camino. Dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nuevamente ahí tu palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta es la oración de Jesús. Es la oración de Jesús a su Padre antes de ser entregado. Esta es una oración de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Maestro, de nuestro Salvador. Fíjense todo lo que dice aquí.
Verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la oración, la petición de Jesús orando a su Padre, el deseo de Jesús orando a su Padre. Es algo que el Señor oró, fíjense, qué interesante. Nosotros oramos muchas veces, ¿verdad? Si realmente estamos siguiendo al Señor, oramos quizás a veces acerca de asuntos como, Señor, ¿debería comprar esto o no? Bueno, aquí Jesús está orando, está haciendo una petición, está haciendo varias, pero la que acabamos de leer en el último verso dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Pensamos en Dios, y lo he dicho antes, ¿verdad? Jesús y Dios son la misma persona, o bueno, no la misma persona, son personas, que están junto con el Espíritu Santo en el mismo sentir, la misma sintonía, el mismo propósito, la misma esencia, la misma armonía, la misma naturaleza. Su espíritu es el mismo. O sea, son uno mismo, son el mismo, ¿verdad? Sus motivos, sus deseos, sus esperanzas, sus oraciones están en lo mismo, como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, su voluntad, su corazón, su espíritu, son lo mismo y fueron manifestados a través de Jesús. Y Jesús vino para que pudiéramos ser redimidos. Y ese mismo corazón, ese mismo propósito, esa misma naturaleza, ese mismo carácter, ese mismo espíritu lo pudiéramos reflejar para que fuéramos uno con Dios, estuviéramos en sintonía con Dios. Y Él ora aquí, nuestro Señor Jesús, que así como ellos son uno, lo que Jesús desea para su iglesia es que estén tan unidos los unos con los otros como el Padre lo está con el Hijo. Esa es su oración, ese es su deseo. Esa es la petición de Jesús, o una de las peticiones aquí. Hoy en día, tristemente, vivimos en un tiempo donde esta doctrina o tal doctrina o aquel otro dogma nos separa, nos divide. Esta idea, esta manera de hacer las cosas, nos pone unos contra otros. Y no hay problema, podemos tener ideas diferentes, ¿verdad? Como en la lección de los jóvenes se mencionaba acerca de esto, ¿verdad? De que gente tenga ideas, o hermanos tenga diferentes ideas que nosotros, ¿saben? No se necesita ser fuerte para oponerse a alguien o a algo. Sí, el pensamiento que dio el muchacho que comentaba esto de nuestros jóvenes era, quizás fue acusado de algo y fue acusado injustamente, ¿verdad? Se necesita ser más grande y más fuerte para ser acusado injustamente. Se necesita ser más fuerte para hacer eso, ¿verdad? Para pasar por alto, que para tratar de defenderse y de vindicarse uno solo, ¿verdad? Se necesita más coraje y más valor moral para ser mal visto, para ser visto como culpable cuando no lo eres, que para defenderte. Jesús es nuestro mayor ejemplo, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. En la cruz había 3 hombres muriendo en la cruz. La gente de lejos no veía, son 2 ladrones y el Hijo de Dios. No, la gente veía, son 3 malhechores
Y Jesús en la cruz podía estar gritando, yo no soy malhechor, soy inocente. Pero no lo hizo. Él murió como los demás, entre los impíos, contado como si hubiera sido impío. Se necesita fuerza y coraje moral y valor para hacer eso. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Una cosa que he notado acerca de la iglesia primitiva, y lo dice David Bersot en uno de sus libros, dice que se sorprendió al empezar a leer a los primeros cristianos, se sorprendió, se fue para atrás al notar cuán no dogmáticos o antidogmáticos eran, más bien no dogmáticos con sus doctrinas. Y saben, varios de nosotros crecimos en iglesias, ¿verdad?, que se llamaban cristianas, pero que había mucha autocomplacencia, todo muy suave, todo muy mediocre, solo el domingo ir a la iglesia, una rutina, todo muy suave, autocomplaciente, ¿verdad? Y esta enseñanza o tal enseñanza, tal mandamiento no importaban. Y entonces cuando empezamos a estudiar la Biblia, nos dimos cuenta de que había muchas cosas, y hay muchas cosas, que la gente en las iglesias no estaba obedeciendo. Y casi parecía, y así fue por un tiempo, que teníamos que ser dogmáticos tremendamente en estas ideas, y en estas enseñanzas, y en estas ideas. Y parece que solamente fue como un columpio, ¿verdad? Ir de un lado, de un extremo a otro, ¿verdad? Del extremo donde no les importa, casi no importa para nada, al extremo de, ok, esto sí importa, voy a pararme por esto sin importar qué, y me voy a poner en contra de todos. Y entonces empezamos a sostener esas cosas y empezamos a separarnos de la gente o a separar gente de nosotros y a dividir a la gente y a categorizarla en esta o aquella clasificación. Y realmente solo es un extremo opuesto de la misma equivocación, porque Jesús no hizo eso. Cuando empezamos a poner esto por práctica, de verdad, tenemos que recordar que no solo se trata de ser el que está en lo correcto y que todos los demás están equivocados, sino que tenemos que ser lo suficientemente fuertes como para hacer lo correcto y vivir como Dios quiere, pero aún así dar lugar para que otros avancen, ¿verdad? Ya sea si están en un mundo que no les importaba o están en un mundo lleno de celo. El enfoque aquí es amar a Dios y al prójimo, seguir las enseñanzas de Cristo. Y parte de las enseñanzas de Cristo y de esa petición o de esos requerimientos son o es que no nos pongamos tan soberbios y tan elevados que empecemos a excluir a otros por nuestra manera. Podemos y debemos mantener estas enseñanzas que hemos aprendido, pero todavía podemos amar a todos los demás. Es tan fácil pensar de nosotros mismos que porque estamos haciendo algo o porque tal o cual cosa somos mejores
y realmente no lo somos. Vamos a Romanos capítulo 14. Verso 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí es donde fallamos tantas veces. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en otra versión dice, pero no para enjuiciar sus opiniones. Fíjense, enjuiciar sus opiniones. Porque muchas veces dicen, bueno, sí los recibo, pero somos muy rápidos para enjuiciar lo que ellos piensan o lo que ellos hacen. Y sigue hablando, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Podemos dividirnos por casi cualquier cosa. Aquí se estaban dividiendo por culpa de la comida, por lo que una persona comía. Podemos dividirnos sobre 1000 asuntos. Podemos dividirnos acerca de lo que creemos que enseña la Biblia acerca de este tema. Podemos dividirnos sobre, a veces hasta tonterías que no te imaginas, sobre detalles. Pero recuerden la oración de Jesús, que sean uno. Esa es la voluntad de Dios. Es fácil dividirse. Es cómodo dividirse. Porque ya no tengo que asociarme con esa persona que no cumple mis expectativas y mi estándar y mis normas. Es fácil dividirse, pero es difícil aceptarse y amarse unos a otros. Sin embargo, es la senda que Jesús desea para nosotros y para la iglesia. Nunca fue la intención de Dios que hubiera 22,000 denominaciones peleando entre sí y no aceptándose unos a otros. Y es que cuando nos dividimos en estos grupitos que no aceptan a otros, lo que estamos haciendo es ponernos como jueces. Vamos a seguir leyendo. Verso 7, ahí en Romanos 14, verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Saben? Cuando estemos ante el tribunal de Cristo y Dios nos enseñe de qué se trata todo esto, no creo que haya mucha gente, si es que la hay, que diga, Señor, es que esa persona tenía esta doctrina, Señor, y aquel tenía tal doctrina, o él tenía esta forma de hacer las cosas que yo no pude tolerar, que no soporté. No. Cuando nos paremos delante de Dios, no vamos a estar ahí como abogados o como jueces, tratando de demostrar nuestra inocencia o de demostrar nuestro caso o nuestro punto.
Tampoco, y menos, vamos a estar como perseguidores o fiscales, menospreciando a los demás y acusando a los demás. No, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, solos. Y no vamos a tener la oportunidad de decir, bueno, es que él hizo esto, o aquel hizo aquello. Vamos a estar solo Dios y solo tú. Y se va a tratar de cómo tú seguiste a Cristo. No de cómo guardaste la ley a la perfección, o no de cómo te desempeñaste bien estricto, irreprensible, y que podamos decirle, mira Señor, yo fui irreprensible. No, porque parte del juicio va a ser qué clase de actitud tuviste para con el resto de tus hermanos y para con el resto de la gente. ¿Los aceptaste? ¿Los recibiste? Es triste, ¿cuántas veces ha pasado ya que vienen personas aquí de visita a nuestra iglesia y les ofrecemos hasta la Santa Cena a casi cualquier persona que venga y que parezca un poco, aunque sea, que quiere seguir las enseñanzas de Cristo, y les ofrecemos la cena, y muchas veces ha sucedido, les encantaría tomar la cena, pero si lo hicieran, de alguna manera sentirían que están traicionando a su grupo, o a su iglesia, o a su denominación. Y he contado, ¿verdad? Tristemente, lugares donde hay 20, 30 iglesias distintas de personas, de corte anabaptista incluso, que no pueden tomar la cena. Hacen negocios juntos, pero la cena jamás. ¿Por qué? Por alguna cosita que pasó hace 50 años entre otras dos personas y que dos grupos comenzaron y salieron de uno mismo. Y si tenemos la misma actitud, pues no somos diferentes de esas personas, de esas dos personas que hace 30 años pelearon sobre algún detalle tonto. Hermanos, hay una sola iglesia y no somos nosotros. Hay una sola iglesia. Jesús viene por una sola novia. Es su cuerpo. Y aquellos que lo siguen, que están tratando de seguir sus enseñanzas porque creen en Él y porque le aman, y aquellos que tratan de seguir este amor que Él quiso que practicáramos, van a ser aceptados por Él. Una de las cosas que Dios más odia es la división. Él pedía que fuéramos uno, perfectos en unidad. Y separarnos y dividirnos por causa de alguna cosita, todos pueden hacer eso. No se necesita mucha fuerza, ni mucha espiritualidad, ni mucha unción de Dios. El mundo lo puede hacer una y otra vez. No se necesita llevar la cruz. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No sé ustedes, hermanos, pero al menos yo, ese día del tribunal de Cristo, no tengo nada que decir. Nada que decir a mi favor. Lo único que puedo decir a mi favor es, Señor, ten misericordia. No tengo nada de qué jactarme. Hice esto, hice aquello. Fui así. Mira, Señor.
Como lo he compartido tantas otras veces, este testimonio, una de las cosas que más paz me ha traído al alma fue cuando me di cuenta de que merecía el infierno y decidí seguir al Señor aun si Él me mandara al infierno. Y me di cuenta de que yo merezco totalmente el infierno. Y es solo por la gracia y la misericordia de Dios que si es que llego al cielo, Él me va a aceptar. Y entonces, ¿cómo puedo yo decir, bueno, estos sí van, estos no, estos sí están en lo correcto, estos no, estos acá y esta persona no? Bueno, esta persona tiene unas ideas, no sé, está dudoso, está extraño. Y aún entre las personas con las que sí tenemos comunión, ¿verdad? Y este hermano, no sé, como que me da esta duda, ¿verdad? ¿Cuántas veces también he predicado en contra de esta idea falsa, ¿verdad? De que mucha gente que cree que porque aceptó a Cristo, bueno, hizo una oración, o porque se bautizó, o por X o Y, pueden vivir como sea, y una vez muriendo, de pronto Dios los va a hacer perfectos y santos, ¿verdad? Y van a caber en el cielo, de la nada, automáticamente. Es imposible y es falso. Bueno, aquí pasa lo mismo. Si no podemos tener comunión aquí en la tierra, ¿cómo vamos a poder llevarnos bien en el cielo? Si no podemos amarnos aquí en la tierra, entre los fieles, alrededor de todo el mundo, ¿cómo vamos a poder vivir con ellos en la eternidad? La clave aquí es ser uno con Cristo y uno con su iglesia. Una de las cosas que me he dado cuenta es de que no necesitamos ser tan estrictos, ni tan soberbios, ni tan fuertes en separarnos, porque Jesús es quien va a traer la separación. En otras palabras, sí, para la gente le suena peligroso. ¿Cómo voy a tener comunión con tal o cual? ¿O cómo voy a aceptar esto? Pero la cuestión es, si somos verdaderos y si realmente somos uno con Dios, automáticamente hay y va a haber enemistad entre nosotros y el mundo. Y aún entre nosotros y el mundo cristiano, o entre aquellos que se llaman cristianos pero que no lo sean, muchas veces también puede suceder. Y no necesita ser una separación física o que los excomulguemos o que los rechacemos o algo, sino que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Podemos ser abiertos con la gente y parece que entre más abiertos queremos ser, más rechazados somos. Pero así fue con Jesús. O sea, todavía podemos ser fieles, podemos mantener las enseñanzas, podemos sostener la verdad, podemos practicar las cosas que practicaban los primeros cristianos. Podemos todavía no ser liberales, podemos todavía amar a Dios, pero aún así invitar a todos con amor a caminar con nosotros si es que quieren. Y es lo que hizo Jesús, y el que quiera lo va a hacer. Sí, a veces pensamos que hay que vigilar la puerta y ser estrictos y no permitir ni una cosita, ni una persona. Pero eso no es lo que hizo Jesús. Él simplemente caminó e invitó a todos a seguirle.
pero lo rechazaron. Vamos por último ahí adelantito al 15, Romanos 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto es exactamente lo opuesto, ¿verdad? De lo que pensaríamos. Pensamos que alguien fuerte es alguien que se para bien firme, tremendo y rechaza a los demás porque no son como él. Pero aquí la idea es totalmente opuesta. El fuerte es capaz de tolerar al débil. El fuerte está ahí para apoyar al débil. El fuerte está ahí para ser paciente con el débil. El fuerte está ahí para guiar al débil. Imagínense a Jesús si hubiera tenido esta actitud de decir, no, pues no puedo tolerar a nadie que no sea igual que yo y que no tolere mi estándar o que esté a mi nivel. Pues nadie estaba a su nivel. Pero Él vino y caminó con el más débil de nosotros. Vino como un hombre fuerte, dando apoyo, dando soporte, dando sostén al más débil, dando ánimo al más débil. No vino así como que, yo soy más santo que ustedes, aquí yo soy Dios, nadie puede alcanzarme. Aunque era Dios, como hombre vino, como fuerte vino y ayudó a los débiles. Y su oración es que tengamos el mismo espíritu, el mismo corazón que Él tiene, que podamos ser uno con Él y que a través de ser uno con Él podamos ser uno entre nosotros. Como he dicho otras veces, si alguien me hace daño, incluso un hermano o alguien que se dice hermano, si alguien me hace daño, no me daña, a menos que dañe mi viejo orgullo. A menos que sea yo quien diga, es que no lo tolero. Pero cuando somos como Jesús, Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe de qué somos capaces, tanto para el bien como para el mal. Y Él está ahí listo para animarnos a ser como Él. Y eso es un cristiano. Alguien que desea ser como Cristo, que tiene el mismo espíritu, la misma actitud, el mismo corazón que tuvo Cristo hacia todos los hombres. Hubo gente que se le opuso, hubo gente que lo aborreció, hubo gente que lo traicionó. Y hubo unos pocos que siguieron por la senda de Él y fueron rechazados junto con Él. Que el mundo conozca que somos sus discípulos. Que el mundo crea que Jesús fue enviado por el Padre. Que seamos uno. Es la oración, es la petición, es el deseo de Jesús. Voy a volver a leer. Dice: si tuviéramos amor los unos con los otros. No lo reconocieron a Jesús. Pensamos, si tuviéramos amor nos van a reconocer. Pero no reconocieron a Jesús. Sin embargo, sabían que había algo en Él. Y aquellos que de verdad lo estaban buscando, lo encontraron. Así también va a ser ahora. Van a saber que hay algo en nosotros si lo seguimos, si nos amamos. Y el que le interese va a decir, quiero seguir. Sí, hay más comodidad en crear nuestras doctrinas y nuestro libro de reglas. Te sientes más seguro
Pero lo único que termina provocando eso es dividiéndonos, separándonos, que es lo opuesto de lo que Dios quiere. Ahora, sí va a haber separación, como dije, muchas veces. Pero la separación va a ser y debe ser porque la gente escoja no seguir, porque la gente escoja rechazarnos. Porque la gente escoja que no quiere la luz. Va a suceder. Y sucede. Pero no va a ser porque, o no debe ser porque seamos un grupo de fariseos soberbios que quiere poner una lista interminable de reglas y doctrinas y cargas sobre los demás. Y tener ideales tan estrictos que casi nadie puede guardarlos. Sino que va a ser y debe ser. Porque aunque les ofrezcamos comunión y los amemos, ellos van a rechazarnos y ellos se van a separar de nosotros. ¿Por qué? Porque en el corazón piensan, yo no quiero esa luz que tú tienes. Prefiero descansar en mis doctrinas y en mi denominación y en mi libro de reglas o en el mundo o en lo que sea que estén confiando, que piensan que encuentran paz. Que sean uno, oró Jesús. Esforcémonos por ser uno primeramente con Él y después unos con otros. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.